El agua está saliendo del tanque cónico invertido a una velocidad de 8.200 centímetros cúbicos por minuto al mismo tiempo que el agua se bombea en el tanque a una velocidad constante. El tanque tiene una altura de 13 metros y el diámetro en la parte superior es de 4 metros. Si el nivel del agua está aumentando a una velocidad de 24 centímetros por minuto, cuando la altura del agua es de 1,5 metros, encontrar la velocidad a la que el agua está siendo bombeada en el tanque en cúbicos centímetros por minuto. Así que hay varias cosas para reconocer acerca de este problema. En primer lugar, observe cómo la velocidad a la que el agua está goteando se da en centímetros cúbicos por minuto. Y luego tenemos longitudes dadas en metros, pero tendremos que convertir los metros a centímetros con el fin de tener unidades comunes. Además, dado que el agua es goteando al mismo tiempo que se bombea agua, 505/dt, el cambio en el volumen con respecto al tiempo es igual a 505/dt en más salida 505/dt. Y porque estamos negociando con un tanque cónico, vamos a utilizar la fórmula de volumen 5 es igual a 1/3 pi r cuadrado h. Toda la información dada. Debido a que el agua está goteando a una velocidad de 8.200 centímetros cúbicos por minuto, 505/dt de salida es igual a 8.200 cúbicos negativos centímetros por minuto. La altura del tanque es de 13 metros, y por lo tanto h subtanque es igual a 13 metros. Un metro es igual a 100 centímetros. La altura del depósito es de 1300 centímetros que también he etiquetado en el diagrama de la izquierda. El diámetro del tanque es de 4 metros, y por lo tanto el radio es de 2 metros. R subtanque es igual a 2 metros, que es igual a 200 centímetros. También etiquetado en el tanque. El nivel del agua está aumentando a una velocidad de 24 centímetros por minuto, dH/dt del agua es igual a 24 centímetros por minuto. Estamos preocupados cuando la altura del agua es de 1,5 metros y por lo tanto h sub agua es igual a 1,5 metros, que es igual a 150 centímetros. Y finalmente, nos preguntan, para encontrar la velocidad a la que se bombea el agua en el tanque, lo que significa que estamos tratando de encontrar 505/dt. Lo primero que haremos es utilizar triángulos rectos similares para formar una ecuación que relacione RH del nivel del agua. Así, por ejemplo, si el agua nivel es digamos aquí, y cortamos el tanque verticalmente, hay un triángulo recto formado por el tanque aquí. Y luego un triángulo recto más pequeño formado a partir del nivel del agua que debería estar aquí abajo en la parte inferior, que he ampliado aquí a la derecha. Así que este pequeño triángulo derecho aquí en la parte inferior formada por el nivel del agua es este triángulo derecho aquí a la derecha. Sabemos la altura del tanque. Es de 1.300 centímetros. Sabemos que el radio es de 200 centímetros. Y luego para el nivel del agua, sabemos que la altura es de 150 centímetros y no sabemos el radio R. Sino porque lados son proporcionales a triángulos rectos similares, podemos escribir una proporción y luego resolver para R o H. Podemos decir R es el 200. Como H es el 1300. Y ahora podemos cruzar multiplicar, R tiempo es 1300 debe ser igual a 200 veces H. Vamos a seguir adelante y dividir ambas partes por 1.300. Simplificando, tenemos R es igual a 2/13 hora. También observe cómo podríamos multiplicar ambos lados de la ecuación por 13/2, y escribir la ecuación como H es igual a 13/2R. Ahora mirando a estas dos ecuaciones en la parte inferior, podemos usar cualquiera de las dos para realizar una sustitución de R o H en la fórmula de volumen. Hagamos una sustitución para H. Vamos a reemplazar H con 13/2R, que nos da el volumen 5. Es igual a 1/3 pi R veces al cuadrado 13/2R. Vamos a seguir adelante y simplificar. 1/3 veces 13/2 es 13/6 lo que nos da el volumen 5 es igual a 13/6 pi R cubo. Y ahora a partir de aquí, vamos a diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a t, que nos da 505/dt es igual a, aquí multiplicamos por 3, que nos da 39/6 lo que simplifica, pero lo dejaremos como 39/6 pi r cuadrado, veces de r/dt. 39 y 6, tienes a factor común de 3, esto simplifica a 13/2 y también vamos a hacer que el sustitución de 505/dt donde 505/dt es igual a 505/dt en más salida 505/dt.
Recuerde, estamos tratando de encontrar 505/dt en lo que significa que todavía tiene que encontrar R, y de R/dt donde R es desde la altura del agua. Para hacer esto, vamos a utilizar la ecuación R es igual a 2/13 hora. Recuerda, conocemos el agua a altura es de 150 centímetros, y por lo tanto R es igual a 2/13 veces 150 que es igual a 313. También podemos encontrar de R/dt. Mediante la diferenciación lados de la ecuación con respecto a t, de R/dt es igual a 2/13 veces de H/dt. Y sabemos de H/dt, era dado como 24 centímetros. Entonces de R/dt es igual a 2/13 times 24 es igual a 48/13. Así que ahora tenemos toda la información, tenemos que encontrar 505/dt en. Tenemos 505/dt en. La salida de 505/dt es negativa 8200, lo que nos da menos 8.200 es igual a 13,2 pi r al cuadrado es un cuadrado de 313. Y de R/dt es 48/13. Vamos a seguir adelante y añadir 8.200 a ambos lados de la ecuación, que nos da 505/dt en. Es igual a 8200 más 13,2 pi veces el cuadrado de 313 veces 48/13. Vamos a seguir adelante y termine en la siguiente diapositiva. Al lugar décimos valor, tenemos 48.352.9. Lo que significa que el agua está siendo bombeado en el tanque a una velocidad de aproximadamente 48.352,9 centímetros cúbicos por minuto. Espero que haya encontrado esto útil.